¿México está listo? Sí, claro. Sí, llevamos preparándonos de 22 meses y creo que no fue fácil la elección de los jugadores, la lista final. Hubo muchos contratiempos en el camino, 12 lesionados a la vez. Y bueno, creo que más allá del partido de hoy, del resultado, mejor dicho, creo que venimos en ascenso, creo, es lo que yo pienso, insisto, pueden estar o no de acuerdo. Estoy cómodo si jugamos con Brian o con Fidalgo, con Mora o con Chávez, o con Luis o con Edson o con Lira. Estoy cómodo, ¿verdad? Estoy muy cómodo. El Tala o Memo o Carlos, no tengo ninguna desconfianza en uno u otro. Es decir, no está uno por encima del otro de este tamaño, no están muy igualados, unos tienen unas características, otros otras. Si tiene que iniciar uno porque le dio gripa al otro y el otro le duele la muela, no tengo ningún problema en que juegue. Hoy no hay 1, 2 y 3, son 26. Ya decidiremos cuál es el 11 inicial, insisto, va a ser muy fácil decidirlo porque pieza encaja y no tengo así jugadores que pueden estarse. Repasamos lo que ocurrió la noche de anoche en el estadio Nemesio 10. Permítanme la expresión, la despedida, entre comillas, del Tri de cara al inicio de la Copa del Mundo. Dionisio, ¿y esto? Bueno, imagínate si eso lo haces ante Sudáfrica, Corea o República Checa, ¿quién sabe si te dé para darle vuelta al partido? Decías que yo pedía 5, sí. 5 porque pues, estaba de apechito el rival. Si la poderosa selección africana de Cabo Verde le metió 3, pues México en la altitud tenía que meterle mínimo 5 y mínimo 5 apenas. Ahí entre los autogoles y todo apenas. Me hicieron 2 ellos solos. Claro, por eso te digo. Entonces, pero falló mucho México. Entiendo que México, 8 partidos en este 2026, 6 victorias, 2 empates, 15 goles a favor, 2 en contra, pero eso no significa que vayamos a llegar, qué afinaditos a la Copa del Mundo, ojo, ¿No, señor Huerta? ¿No ve al equipo mexicano así, a tono? Pues yo no lo veo tan mal, pero tampoco lo veo tan bien. Es decir, yo creo que está en un proceso en el que va lento, pero hay avances. Por ejemplo, este error defensivo ya no venía siendo común. Cierto. Entonces, yo creo que la parte más sólida... Acuérdate el de Mateo Chávez, el partido pasado. Sí, que no fue gol, que el gol del contrario. Sí. Pero fíjate que en el costado izquierdo los dos. Gallardo y luego Mateo, ¿no? Y en la zona de Johan, además, que es el único central izquierdo que tenemos, ¿no? Yo lo que sí veo es que de mitad de campo hacia adelante nos va a costar. Este rival no es un rival que te exija nada, o sea, se meten goles solos ellos. Equipo juvenil, además. Sí. No venían con sus estrellas. Realmente era un partido de cachondeo, la verdad. Ese sí es molerísimo, ¿no? Este partido, ¿no? Aunque sea en casa. Y la otra cuestión es que ¿en dónde va a acomodar a Quiñones? Porque no puedes perder el momento de Quiñones ahorita. Tiene que jugar. Entonces, ¿dónde lo vas a poner? Ahí donde se hace el gol de Jiménez es donde mejor está él. Llegando de atrás del centro delantero. Ese es el del Atlas, ¿no? El Quiñones del Atlas, ese es. Y Furche viene siendo Raúl Jiménez adelante, ¿no? Ahí tú puedes hacer una gran pareja si los pones esos dos juntos, pero no sé si se atreva Javier a poner. Y eso que Quiñones interioriza, pues para dejarle pasar a Gallardo. De entrada lo dejan interiorizar. Claro, que mete disparos, trata de meter servicios, pero es justo lo hablábamos hace unas semanas. Llegando de frente al arco es peligroso. ¿Dónde va a poner a Quiñones para aprovecharlo y sea el Quiñones que estaba en Arabia metiendo goles? Ese es el problema. Y no el Quiñones que tiras por la mitad de campo es una incógnita. En mitad de campo, ¿a quién va a poner? ¿Sí es una incógnita? Sí, pues ¿quién está seguro, dime? Pues está seguro yo nada Brian. más veo seguro a Lira. Y está seguro Lira. Yo nada más seguro a Lira. Ya no coinciden los dos. ¿Tú a quién dijiste? A Brian. A Brian. Después los otros ¿Tú lo ves seguro, Brian? 4 o 5 podrían salir. Sí, claro. Mora, Brian, Fidalgo, Romo y Luis Chávez. A ver, hagamos el ejercicio para contemplar los interiores. Claro. Hagamos, si les parece de una vez, el ejercicio completo. Después de lo que vimos ayer,
que a 6 días de la Copa del Mundo ya tendríamos que tener más cercano ese 11 con el que va a arrancar el Mundial. A mí me preocupan varias cosas del equipo mexicano, en serio, te lo digo. Mira, yo conozco a Javier Aguirre, todos conocemos a Javier Aguirre por un 4-4-2 que ha jugado prácticamente 4-3-3. Pero el 4-4-2 el Mallorca que jugaba un 5-3-2. 4-4-2 ha sido, digamos, la base táctica de Javier. Después ha venido ese 5 del que hablas tú. Últimamente, estos 22 meses, la mayoría con el 4-3-3. Con selección ha sido Sí, 4-3-3. 4-3-3. Pero, bien lo que acaba de decir Héctor tiene toda la razón. O sea, Quiñones no te sirve pegado a la banda tanto como te sirve detrás de un centro delantero. Entonces, para eso necesitarías jugar 4-4-2 y que Quiñones jugara por detrás de Raúl. Para que funcionara esto de lo que está hablando. O un 4-2-3-1. O 4-3-3, pero Quiñones de 9. Y no lo va a poner. No, de 9 porque de 9 es donde hizo los 30 y tantos goles. En Arabia. Los 30 y tantos los hizo jugando de 9. De 9. Acá hay jerarquía. No, espérame. Está Raúl. Está Raúl. Hazte a un lado porque está Raúl. Entonces, debería ser 4-4-2 para que lo favoreciera. O un 5-3-2 también puede ser. O un 5-3-2 para que lo favoreciera a Quiñones, que es el mejor jugador, el que está en mejor momento de todos los seleccionados, sobre todo en ofensiva, ¿no? Johan es el otro. Después, me preocupan muchas cosas de la selección en el medio campo. No puede ser que a 6 días, lo acabas de decir, no tengamos tantas dudas del 11, de verdad. A lo mejor es la percepción que nos genera a nosotros todo esto. Capaz si él lo tiene muy claro. Tiene claro. Probablemente. Capaz si él lo tiene muy claro. Ahora, lo dijo el otro día. Lo que sí me empieza a llamar poderosamente la atención es Raúl Jiménez y después detrás de él, a ver, los últimos 2 partidos, mete a Memote, clava gol. Ahora mete a Memote. A Santi Jiménez ni lo mete. Entonces yo no sé si detrás de Raúl Jiménez hoy el segundo sea el Memote. Ayer y después el tercero Armando Ayer González. ¿Te acuerdas, Johnny? Sí. Y lo decía John, el 1 es Raúl, el 2 él decía que Armando González era la hormiga, el 3 Memote y el cuarto al bat dijo información Santi de John. Jiménez. Santi Jiménez. Pero a mí me llama la atención de ahora se decanta más por Memote que por Armando González. Y me da la impresión por lo siguiente, creo que al Memote lo ve llevándolo a su equipo en su momento el Mallorca como al Burichi. Puede ser. Tiene una explicación para mí esta situación, y sí, definitivamente así ha sido, salvo el partido pasado, ¿no? Que también lo puso a Santiago Jiménez un rato. Para mí tiene una explicación muy básica. Tanto contra Corea como contra la República Checa vamos a necesitar altura, fuerza y empuje adelante y atrás. ¿Sí viste el dato que salió? Y yo ayer vi el partido de la República Checa y para los cambios, Memote va a ser contra Corea y contra la República Checa, seguro el primer cambio arriba. Contra Sudáfrica a lo mejor vemos a Santiago Jiménez o a la hormiga. Vamos con Leo Lecanda. Nada más rápido hoy el tema de la altitud que ha salido ya o de la altura de los jugadores en promedio. México 1.79.5, Sí. Corea 1.81.3, Sí. República Checa 1.85.5. Sí. O sea, ojo, Ayer el que hace el gol Bueno, y Patrick Schick, ya lo platicaremos. Estaba el señor Huerta, la convocatoria de Memote es decisión del Vasco, Totalmente. pero hubo una sugerencia indirecta de Ricardo Antonio Lavolpe para que voltearan a ver al indirecta. ¿Cómo que indirecto? Luego les cuento. Vamos con Leo Lecanda para que nos cuente novedades de la selección mexicana de fútbol a 6 días de la Copa del Mundo. León, acá estábamos debatiendo sobre ese 11 que estaría enviando Javier el Vasco Aguirre. Vamos primero con esa información. De lo que vimos ayer, que el Vasco había adelantado, bueno, quizá por el tema del IRA, no podía quizás utilizar algunos que él imaginaba, pero quiero decir de Edson, ayer, ¿qué tan cercana fue la alineación de lo que vamos a ver el 11 ante Sudáfrica? Sí, Adal, abrazo a todos en Fútbol Picante. Mira, lo habíamos reportado en la previa, seguramente van a ser al menos 9 de los que arrancaron ayer, los que inician este jueves frente a Sudáfrica en la inauguración del Mundial. ¿Dónde podría haber cambios? De lo que sabemos, 3 posiciones en específico, central por derecha, lateral por derecha y uno de los 2 volantes interiores, en específico el que va por izquierda. ¿Quiénes pueden ser? A ver, César Montes o Edson Álvarez. Ese es el tiro. Hoy te diría que Montes lleva mano.
por el lado de la lateral derecha, Jorge Sánchez o Israel Reyes. Ahí te diría que es la principal duda del Vasco Aguirre. Ayer el único jugador de campo, además de Raúl Rangel, el arquero, que jugó los 90 minutos fue precisamente Sánchez, pero en la segunda parte en específico Javier Aguirre y su segundo auxiliar Rafael Márquez estuvieron dándole muchas indicaciones, no estaban del todo satisfechos, o al menos eso parecía, con el trabajo de Jorge Sánchez. Sin embargo, llevaría mano, digamos, para el primer partido sobre Reyes. El otro, si arranca con Álvaro Fidalgo, que ayer tuvo una muy buena primera parte, o si lo hace con Gil Mora, que sabe el Vasco lo que le puede dar. A ver, estaba planteando Diony, vamos a llamarle la jerarquización de los centros delanteros, en donde tú nos dices si estamos bien. Al día de hoy es Raúl el 1, Hormiga 2, Memote 3 y Santiago 4. Sí, yo te diría que ese es el orden, pensando en el 11 de junio. Escuché con mucha atención las circunstancias y me queda claro que el tema de la altura de la Ciudad de México es un factor, pero el tema del promedio de altura de los equipos también es otro factor. México es el sexto de las 48 selecciones con menos promedio de estatura en su cuadro, digamos, de los 26 jugadores. Estamos hablando de 1,79.5, como bien lo ha dicho Diony. Pero solamente Sudáfrica en la fase de grupos tiene menor promedio de estatura, ligeramente, no más de 1 centímetro de diferencia. Entonces ahí de repente te sirve más un jugador de ida y vuelta como Sánchez por la banda derecha, de repente te sirve más un jugador con mayor movilidad en ataque como posiblemente pudiera ser la Hormiga González. Pero yo te diría que es como en el béisbol, Adal. Si tienes de repente, ganas el juego 1, ¿no? Pero el juego 2 sabes que vienen muchos zurdos, pues a lo mejor tu primera decisión sería mandar un abridor zurdo, ¿no? Para tratar de dominar a la ofensiva contraria. Ahí te podría decir que Guillermo Martínez podría estar un escalón arriba de la Hormiga y definitivamente hoy te puedo asegurar, Santi Jiménez es el cuarto delantero en el Tri. Brian Gutiérrez, ¿lo ves seguro en el 11? Sí. De la información que tenemos del rendimiento que ha medido Selección Nacional, va a ser el interior por derecha, definitivamente. Entonces, si nos vamos de atrás hacia adelante, nuevamente el posible 11 de este jueves contra Sudáfrica, faltan varios entrenamientos, pero es con Raúl el Tala Rangel fijo en la portería. De atrás hacia adelante, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Eric Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, con Raúl Alonso Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Repito, ¿dónde puede haber cambios? Si Edson le gana la partida a Montes, si Isra le gana la partida a Sánchez, o también si Gil Mora arranque en lugar de Fidalgo. Yo pensaría que por lo menos 9 o 10 de los que iniciaron ayer repitan, Adal. Y un tema importante, vamos a escuchar las reacciones sobre cómo ha cambiado anímicamente el ambiente dentro del grupo. Ayer pude entrevistar a varios jugadores en zona mixta. Esto fue lo que dijeron, Adal, a colación de un dato que voy a presentarles enseguida en cuanto los escuchemos. Creo que el fútbol es de altas y bajas, siempre los jugadores cuando estamos arriba nos toca llegar un poquito abajo, pero bueno, este es trabajo en equipo, vamos con un paso firme y bueno, creo que lo más importante es empezar con el pie derecho del 11, que es de la fiesta grande, entonces ahí no tenemos que dar una milésima de segundo a ningún jugador y bueno, creo que a representar, a disfrutar este gran mundial que tenemos en nuestra casa y dar un buen espectáculo a toda nuestra gente. Bueno, tratamos de ir paso a paso, tratamos también de dejar lo que pasó en el Mundial pasado, dejarlo obviamente atrás, agarrarlo de experiencia y obviamente queremos, como repito, hacer historia aquí. Creemos que venimos con unas buenas sensaciones, pero hay que relajarnos porque se viene lo bueno, lo más importante que es el Mundial. Entonces, como te repito, estamos en nuestra casa, creemos que la gente nos va a apoyar, estamos tratando de que se conecte con nosotros también. Entonces, estamos muy felices por el resultado y creo que eso va a ayudar a la afición para que se conecte con nosotros. Pues nosotros siempre tratando de estar enfocados en lo que es el grupo, en lo que nos pide el cuerpo técnico. Sabemos que siempre va a haber críticas, pero nosotros, como te digo, enfocados en lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que dar para poder sacar los triunfos en los partidos. Y al final creo que se ha venido mejorando mucho. Obviamente este tiempo que hemos estado juntos también en el CAR nos ha ayudado mucho para poder trabajar más cosas tácticas, más cosas como grupo y creo que eso nos ha ayudado bastante. Quería preguntar algo, Gustavo Mendoza. Sí, León. Este sentir que luego tiene el periodista, el reportero, en tu caso, que sigue siempre la selección tan de cerca, ¿tú
siempre tienes ese feeling, ¿no? Como periodista, como reportero. ¿Cómo está el grupo? ¿Tú lo ves confiados? ¿Tú los ves con alguna preocupación? Y mira que nos ha tocado, te ha tocado y me ha tocado verte en muchas coberturas y de pronto hemos visto grupos que sientes que están de una manera o grupos que están de otra. Esta selección, desde tu punto de vista, ¿cómo la ves? Mira, yo veía una selección hace 2 años absolutamente caótica, Gus, una selección desmoralizada que quedó fuera en la fase de grupos de la Copa América, en donde muchos de los jugadores imponían su voluntad sobre los horarios de entrenamiento, sobre los días de descanso, sobre las rutinas durante las prácticas, sobre las reglas en las concentraciones, y en 22 meses lo que vino a hacer Javier Aguirre fue meter mano dura, acompañado por supuesto de un trabajo muy especializado de Imanol Ibarrondo en la parte de la psicología y el coacheo a los jugadores, y también de Paul Lorente, el gran cerebro detrás del Vasco en este cuerpo técnico, sería su Mario Carrillo moderno, y el Paul Lorente en realidad es un enlace del cuerpo técnico, no solamente para los temas cancha y medición de la data de rendimiento de cada jugador pre, post partido, sino también en esta parte del trato humano, ¿no? Entonces, por un lado es, a ver, señores, disciplina, el que no se ajuste, el que no tenga el sentido de pertenencia, el que no quiera estar, la puerta abierta, y ahí te dice mucho de quiénes quedaron fuera de esta lista definitiva, Gus, jugadores bien específicos donde no hizo clic. No quiero decir que hubiera indisciplinas, pero no hubo clic con Diego Lainez, no hubo clic en su momento con Henry Martín, no hubo clic un final en la decisión tomada por Irving Lozano de quedarse a cobrar su contrato. Bueno, perfecto, entonces estos jugadores no entraron en planes y punto, ¿no? Sí. No por indisciplina, repito, pero no hubo ese entendimiento entre las partes. Y ahora sí, yo te podría decir que esta selección los ves diferentes, mínimo 15 jugadores de los 26 se paran siempre en las concentraciones, toman fotos, firman autógrafos, se van rotando, saben que hoy la gente está muy metida. Y el dato que quería presentar a raíz de lo que escuchamos rápidamente es, el semestre pasado, Gus, la selección cerró 6 partidos sin victoria, con 4 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor, 9 en contra. Este semestre, y ya hablamos de equipos que van a estar en la Copa del Mundo, ¿no? Portugal, Bélgica, Panamá, Ghana, Australia. Este semestre, la selección mexicana, 6 victorias, 2 empates, es decir, 8 sin perder en lugar de 6 sin ganar, con 15 goles a favor y solo 2 en contra. Eso te habla de cómo ha cambiado anímicamente y el momento en el que llega esta selección al inicio del Mundial. Con el saludo, Milayo, a mí me llama poderosamente la atención que desde ayer, junto a John Sutcliffe, están manejando la posibilidad de que el que pudiera perder, entre comillas, perder su lugar en el cuadro titular ante Sudáfrica sería César Montes y ganarlo Edson Álvarez. Pero ayer, si no mal recuerdo, el cambio que hace en el arranque del segundo tiempo fue saca Lira y mete a Edson Álvarez. Correcto, por Lira. Entonces ahí es donde a mí no me hace mucha congruencia, ¿no? Entonces no sé cómo lo tomas o cómo lo ven. Sí, no. Te lo explico y es una excelente observación la que haces. Mira, en los partidos contra Ghana y Australia, Edson Álvarez jugó de central en ambos partidos. Entonces, lo que está tratando de hacer Javier Aguirre es encontrar esos roles distintos de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, no hizo el cambio de Israel Reyes por Jorge Sánchez, dejó a Sánchez todo el partido y a Reyes lo metió para reemplazar precisamente a Montes. No metió a Luis Romo como otro volante, ni tampoco central por derecha, ahora lo utilizó como central por izquierda en vez de Johan Vázquez. Entonces, estas variantes en donde Javier Aguirre, incluso cuando mueve un interior de un lado hacia el otro, o cuando de repente dice, a ver, Brian Gutiérrez no solo puede ser interior, también puede ir cargado al extremo como una especie de falso 8, así lo ha llamado Javier Aguirre, ¿no? Que puede ir como desde la banda hacia el centro, o cuando de repente también alterna hacia el lado derecho a Orbelín Pineda como un posible extremo. No son sus posiciones naturales, pero son roles, y eso es precisamente lo que nosotros hemos podido saber. O sea que hoy Edson Álvarez no es tanto el reemplazo o el digamos, vamos a ponerlo entre términos coloquiales, el tiro directo con Eric Lira, porque lo que nos han dicho a nosotros es que Lira está fijo el 11 de junio como titular en la media contención, sino precisamente para pelear el puesto como central por derecha. Última pregunta que te quiero hacer, Héctor. Sí, la única que te quería preguntar yo es si en el caso de Marcel no quedaron como Marcel Ruiz
como quedaron medio raspadas ahí las relaciones, porque algo dijo Marcel que le molestó a Javier y que dijo en rueda de prensa, esto había quedado en privado y él lo hizo público, ¿no? ¿Marcel o Toluca? Marcel Ruiz. Pues alguien de los dos, porque el caso es que el Vasco se molestó. Porque yo creo que todavía en la liguilla lo tenía ciertamente considerado, ¿eh? No sé qué piensa el Dion. Sí, aunque en ese momento, antes de la declaración pública, justo en la previa de la Conca Champions, ya Marcel Ruiz había sido informado que no iba a estar en el Mundial. Es decir, sí lo observaron, pero no creía Javier Aguirre conveniente traer un jugador con un ligamento parcialmente roto. Sí quedó raspada la relación, no le gustó al Vasco Aguirre que este futbolista, Marcel Ruiz, hablara públicamente sobre una conversación privada, aunque no dio más detalles, ¿no? Pero bueno, es parte, ¿no?, también del dolor de un futbolista de que hizo todo lo posible para llegar al Mundial y se quedó fuera. Perfecto, León, gracias. Te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Bueno, a mí lo único que me dicen es la cosa al interior está muy bien, porque hay varios futbolistas que saben este va a ser su último mundial. En el caso de Ochoa, es el mundial y se retira, pero en el de otros ellos saben que es su último mundial. Entonces puede ser Raúl Jiménez. Lo que me dicen es lo están disfrutando mucho, porque es la última. Gallardo, Raúl. Entonces por eso la unión entre el de experiencia y el joven está muy buena. Qué bueno, ¿no? Porque eso generalmente ese es el problema. Pero disfruten, también se vale de eso. Pausa y venimos. Bienvenidos a una nueva edición de América Hoy, el espacio donde analizamos a profundidad toda la actualidad del club más mediático, más ganador y también más exigente del fútbol mexicano. La institución azul crema vuelve a ocupar los titulares, vuelve a estar en el centro de la conversación futbolística nacional y vuelve a generar opiniones divididas entre aficionados, analistas y protagonistas del deporte. Porque cuando hablamos del Club América, cada decisión tiene repercusiones enormes. Cada movimiento genera debate, cada cambio provoca expectativas. Y precisamente hoy nos encontramos frente a uno de esos momentos que pueden marcar un antes y un después en la historia reciente del conjunto de Cuapa. Una etapa que parecía destinada a prolongarse durante varios años ha llegado a su fin. El ciclo encabezado por André Jardine, uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente de la institución, ha concluido. Y mientras la afición todavía procesa lo que significa la salida de un técnico que logró conquistar títulos, establecer una identidad futbolística y consolidar un equipo competitivo, la directiva ya ha comenzado a escribir el siguiente capítulo, un capítulo que tiene nombre y apellido, Guillermo Almada. Un entrenador que durante años ha construido una reputación sólida dentro del fútbol mexicano. Un estratega reconocido por su capacidad para potenciar jóvenes talentos, un técnico admirado por su intensidad táctica y un profesional que ahora tendrá la misión más compleja de toda su carrera, dirigir al América. Porque una cosa es construir proyectos exitosos y otra muy diferente es asumir el mando de una institución donde únicamente existe una obligación: ganar. No hay margen para la improvisación. No hay espacio para procesos eternos. No hay excusas. La historia del club exige resultados inmediatos. Los aficionados exigen campeonatos. Y los directivos esperan que el equipo continúe dominando tanto en México como en los torneos internacionales. Esta noche analizaremos absolutamente todo lo relacionado con esta transición. ¿Qué deja André Jardine? ¿Por qué se tomó la decisión de cambiar de entrenador? ¿Qué representa Guillermo Almada para el futuro del América? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué jugadores podrían beneficiarse de esta nueva etapa? ¿Y qué papel tendrá uno de los futbolistas más importantes del actual plantel? Álvaro Fidalgo, un mediocampista que se ha convertido en referente, un jugador que ha sabido ganarse el respeto de la afición y una pieza fundamental para entender el presente y el futuro inmediato del conjunto azul crema. Además, tendremos análisis táctico, debate de especialistas, estadísticas, contexto histórico y la opinión de quienes verdaderamente le dan vida al fútbol. ¿Los aficionados? Porque cuando el América atraviesa una transformación tan importante, cada voz cuenta, cada opinión tiene valor. Y cada perspectiva ayuda a comprender mejor la magnitud de lo que está ocurriendo. Hoy no estamos hablando simplemente de un cambio en el banquillo. Estamos hablando de una reorganización deportiva
Estamos hablando de la evolución de un proyecto. Estamos hablando de una institución que busca mantenerse en la cima del fútbol mexicano. Y sobre todo, estamos hablando del desafío permanente que representa vestir los colores del América, un club acostumbrado a ganar, un club acostumbrado a competir, un club acostumbrado a vivir bajo presión. Durante los próximos minutos repasaremos todo lo que ha sucedido, analizaremos los hechos, escucharemos opiniones y trataremos de responder la pregunta que millones de aficionados se hacen en este momento. ¿Está el América tomando la decisión correcta? Comenzamos. Para comprender el presente, primero debemos entender el pasado. Y para entender el pasado reciente del América, es imposible no hablar de André Jardine. Cuando el entrenador brasileño llegó a la institución, las expectativas eran importantes, pero también existían dudas. No era una figura mediática de alcance mundial. No llegaba con el cartel de otros entrenadores que habían pasado por el club. Sin embargo, poseía algo que con el tiempo resultaría mucho más importante: convicción, método y una idea clara de cómo debía jugar un equipo de fútbol. Desde sus primeros partidos quedó claro que Jardine tenía una visión específica. No buscaba únicamente ganar, buscaba construir una identidad. Buscaba que el América fuera reconocible dentro del terreno de juego. Buscaba que cada futbolista entendiera exactamente cuál era su función. Y poco a poco comenzó a conseguirlo. Los entrenamientos adquirieron intensidad. La disciplina táctica se convirtió en prioridad. Los movimientos colectivos comenzaron a reflejar una estructura bien trabajada y los resultados empezaron a aparecer. Lo que inicialmente parecía un proyecto prometedor pronto se transformó en una realidad competitiva. El equipo ganó confianza, los jugadores elevaron su rendimiento. La afición volvió a sentirse identificada con el estilo de juego. Y el América recuperó esa sensación de autoridad que históricamente ha caracterizado a sus mejores versiones. Pero los éxitos no llegaron únicamente por cuestiones tácticas. También hubo un componente humano fundamental. Jardine entendió rápidamente la complejidad emocional de dirigir al América. Comprendió que cada derrota genera críticas. Comprendió que cada empate es analizado al detalle. Y comprendió que cada victoria debe convertirse en el punto de partida hacia el siguiente objetivo. Esa capacidad para gestionar la presión terminó convirtiéndose en una de sus principales fortalezas. Mientras otros entrenadores habían sucumbido ante la exigencia permanente, él encontró la manera de convivir con ella. Y eso fortaleció aún más su relación con el grupo. Los futbolistas comenzaron a confiar plenamente en sus decisiones. Los líderes del vestidor respaldaron su proyecto y la estabilidad interna se convirtió en una ventaja competitiva. Sin embargo, la historia del fútbol nos enseña constantemente una lección: ningún ciclo dura para siempre. Ni siquiera los más exitosos, ni siquiera los más admirados, ni siquiera aquellos que parecen destinados a permanecer durante muchos años. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir preguntas inevitables. ¿Podía el proyecto seguir evolucionando? ¿Había alcanzado ya su techo competitivo? ¿Era necesario introducir nuevas ideas? ¿Convenía mantener la continuidad o apostar por una transformación? Preguntas complejas, preguntas incómodas, preguntas que inevitablemente aparecen en todos los clubes grandes del mundo. Y mientras esas interrogantes crecían alrededor del equipo, también aumentaba la presión por mantenerse en la élite, porque ganar una vez es difícil. Pero mantenerse ganando es todavía más complicado. La historia del deporte está llena de equipos que alcanzaron el éxito y posteriormente descubrieron que defenderlo era una tarea mucho más exigente. El América no fue la excepción. Cada torneo elevaba las expectativas. Cada campeonato aumentaba la presión. Cada objetivo cumplido generaba nuevas exigencias. Y aún así, Jardine logró sostener un nivel competitivo extraordinario. Por eso su salida no puede analizarse únicamente desde los resultados. Debe analizarse también desde el legado, desde la cultura competitiva que ayudó a fortalecer, desde la mentalidad ganadora que impulsó dentro del grupo.
desde la evolución futbolística que permitió al equipo alcanzar niveles de rendimiento muy altos. Hoy, mientras inicia una nueva etapa, el nombre de André Jardine permanece ligado a uno de los capítulos más exitosos del América moderno. Y eso, independientemente de cualquier debate, es una realidad que difícilmente podrá ser ignorada. La salida de un entrenador exitoso siempre genera incertidumbre. Pero en el fútbol moderno, la incertidumbre dura poco. Los clubes deben tomar decisiones rápidas, deben anticiparse a los desafíos, deben pensar en el futuro incluso cuando el presente todavía está siendo analizado. Y fue precisamente eso lo que hizo la directiva americanista. Mientras gran parte de la afición seguía asimilando el cierre del ciclo anterior, los responsables del proyecto deportivo ya tenían claro quién debía asumir el siguiente desafío. El elegido fue Guillermo Almada, un técnico que durante años construyó una reputación sólida dentro del fútbol mexicano. Un entrenador que nunca necesitó grandes campañas publicitarias para demostrar su capacidad. Un estratega que se ganó el respeto mediante trabajo, resultados y una filosofía futbolística claramente definida. Pero una cosa es dirigir equipos competitivos y otra muy distinta es asumir el mando del América, porque en Coapa la presión tiene otra dimensión. No basta con desarrollar futbolistas. No basta con practicar buen fútbol. No basta con alcanzar fases finales. La exigencia es absoluta. La obligación es ganar títulos. Y esa realidad acompaña a cada entrenador que se sienta en el banquillo azul crema. Para comprender la magnitud de este desafío, primero debemos analizar la trayectoria de Guillermo Almada. Durante años, el entrenador uruguayo fue construyendo una identidad reconocible. Sus equipos se caracterizaron por la intensidad, por la agresividad para recuperar el balón, por la búsqueda constante del arco rival, por la confianza en los jóvenes y por una mentalidad ofensiva que rara vez fue negociable, a diferencia de otros entrenadores que adaptan completamente sus principios según las circunstancias. Almada siempre intentó que sus equipos fueran protagonistas. Siempre buscó que sus jugadores asumieran riesgos. Siempre apostó por la iniciativa. Esa filosofía le permitió conseguir reconocimiento dentro y fuera de México. Muchos analistas comenzaron a señalarlo como uno de los entrenadores más influyentes del continente. No necesariamente por la cantidad de títulos obtenidos, sino por la claridad de sus ideas, por la evolución que lograba generar en sus plantillas y por su capacidad para maximizar recursos. Ahora, sin embargo, se enfrenta a una realidad completamente diferente. Por primera vez, tendrá a disposición una de las plantillas más poderosas del continente. Por primera vez dirigirá un club cuya única meta aceptable es el campeonato. Por primera vez estará bajo el escrutinio permanente de millones de aficionados. Y eso cambia completamente el escenario. Existe una frase que se repite constantemente dentro del fútbol mexicano. El América no se dirige, el América se soporta. Puede sonar exagerada, pero refleja una realidad. La presión mediática que rodea al club es incomparable. Cuando el América gana, ocupa las portadas. Cuando pierde, ocupa todavía más espacio. Cuando ficha jugadores, genera debate. Cuando cambia entrenadores, genera polémica. Cuando atraviesa crisis, monopoliza la conversación deportiva nacional. Por eso el desafío de Almada no será únicamente táctico, también será psicológico. Tendrá que gestionar expectativas gigantescas. Tendrá que convivir con críticas permanentes. Tendrá que responder preguntas incómodas semana tras semana y deberá hacerlo mientras intenta implementar su idea futbolística. No será sencillo, nunca lo es. Uno de los aspectos más interesantes de esta transición tiene que ver con el estilo de juego. Aunque Jardine y Almada comparten ciertos principios, también existen diferencias importantes. El técnico brasileño construyó un equipo equilibrado. Un equipo capaz de atacar con eficacia, pero también de defender con orden. Un equipo que sabía cuándo acelerar y cuándo controlar los ritmos del partido. Almada, en cambio, suele apostar por un fútbol más vertical,
más agresivo, más intenso. Sus equipos buscan recuperar rápidamente la pelota. Intentan atacar inmediatamente después de recuperarla y suelen asumir riesgos que otros entrenadores prefieren evitar. Esta diferencia podría provocar cambios importantes dentro del funcionamiento colectivo. Podríamos ver un América más dinámico, más presionante, más dominante territorialmente, pero también más expuesto en determinadas situaciones defensivas. Y ahí aparecerá uno de los principales retos para el nuevo entrenador: encontrar el equilibrio, mantener la identidad ofensiva sin perder solidez, conservar la ambición sin comprometer la estabilidad. Porque una cosa es aplicar una idea futbolística y otra muy distinta es adaptarla a la realidad competitiva de un club obligado a ganar cada semana. Cuando observamos las características de los equipos dirigidos por Almada, encontramos patrones muy claros. Le gustan los futbolistas intensos, le gustan los jugadores dinámicos, le gustan los mediocampistas capaces de recorrer grandes distancias y le encantan los atacantes con movilidad constante. Por eso existen varios nombres dentro de la plantilla americanista que podrían beneficiarse enormemente de esta nueva etapa. Futbolistas capaces de interpretar espacios, jugadores técnicamente preparados, elementos que destacan por su inteligencia táctica. Pero hay un nombre que sobresale por encima del resto: Álvaro Fidalgo.